para esta clase fue la doctora Yasmina Celet Ramírez Galván. Solamente como recordatorio y pues recordar que todos los tejidos tienen una unidad funcional, pues en la mama tenemos la unidad lobulillar ductal terminal, la cual va a consistir en múltiples... ¿Se ve mi puntero? ¿Ahora sí? Ok. El cual va a consistir de proximal a distal en múltiples lobulillos, los cuales están compuestos por acinos. Vamos a tener ductos intralobulares dentro de estos lobulillos que van a formar ductos extralobulares, lobulillares fuera del lobulillo, para después formar un ducto principal, el cual va a tener una dilatación, el cual se llama el seno lactífero, para después desembocar en lo que es el pezón. Y bueno, pues aquí me gustó esta imagen para poder especificar, ya que pues estamos ante una clase que es un carcinoma invasivo. Tenemos que puede ser invasivo, puede ser in situ, dependiendo de en dónde está la afección del tejido glandular. Puede ser ya sea a nivel del ducto, respetando el puro ducto, puede ser infiltrativo o el lobulillar in situ que está dentro del lobulillo, y el infiltrativo, del cual vamos a estar hablando todas las próximas diapositivas. Y pues en el caso de los carcinomas que son in situ, pues los manejan como si no fueran verdaderos carcinomas. Sin embargo, pues cuando alguna mujer presenta este tipo de carcinoma in situ, pues aumentan las posibilidades de que pueda llegar a ser un carcinoma invasivo en etapas posteriores. Bueno, y pues me gustaron estas tres imágenes, son cortes histológicos de lobulillos. En esta primera imagen podemos ver un lobulillo en una fase del ciclo menstrual, que no es la proliferativa. Vemos aquí cómo se ven múltiples acinos. En la segunda imagen es en la fase proliferativa de una mujer de la mediana edad, en donde vemos múltiples acinos, y pues esas son de las causas por las cuales pues no es ideal hacer estudios de imagen de la mama en una paciente que está en esta fase. Y esta tercera imagen es de una paciente lactante. Y en cuanto a la histopatología, puse dos imágenes para poder especificar cuándo es un carcinoma lobulillar in situ y cuándo es un carcinoma lobulillar infiltrante. Cuando es un in situ, vamos a ver que el problema está dentro del lobulillo. Realmente aquí es muy difícil, como no conocemos mucho sobre los cortes histológicos, pero aquí más que nada yo puse esta imagen como para que se dieran cuenta que la afección está dentro del lobulillo. Mencionan que hay una excesiva proliferación de células neoplásicas que van a llenar y van a expander hasta más del 50% los acinos de la unidad lobulillar. Y del lado derecho, que es el carcinoma infiltrativo, menciona que estas células van a infiltrar circunferencialmente alrededor de los ductos y los lobulillos, y estos van a tener un patrón clásico de una sola fila. Si vemos aquí cómo se ven circulares, vemos que aquí la configuración cambia completamente. Y bueno, aquí puse dos cortes de un tejido que viene siendo normal, con su estroma o tejido conjuntivo pues totalmente respetado. Y del lado derecho podemos identificar el carcinoma lobulillar in situ, que lo menciona aquí, o bueno, la flecha lo marca como que dentro del lobulillo, ¿ok? Y el carcinoma lobulillar invasivo, pues aquí podemos ver todas estas células en disposición en fila, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que están ya afectando el estroma de lo que, bueno, como en esta imagen, pero pues aquí ya está afectando el estroma circundante. Y bueno, como generalidades, el carcinoma lobulillar invasivo es el segundo cáncer invasivo más común de la mama después del carcinoma ductal invasivo. Ya vimos el carcinoma ductal invasivo en la clase de Mónica Huerta, y pues ahorita como quiera vamos a hablar sobre esto. Es muy parecido, pero voy a decir cuáles son las diferencias en cuanto al ductal invasivo.
y pues este va a representar entre el 5 y el 15% de todos los cánceres de mama invasivos. Este carcinoma va a ser muy difícil de detectar debido a que tiene a una ausencia de una reacción desmoplásica. La reacción desmoplásica es una reacción que tienen los tumores malignos por crear fibrosis alrededor de lo que es el tejido conjuntivo o conectivo. Y esta fibrosis hace que los tejidos, o bueno, el nódulo sea palpable. En el caso del carcinoma lobulillar invasivo, no tiene reacción desmoplásica, aparte de que es de crecimiento lento, y esto pues va a resultar en que la masa va a ser apenas palpable. Y otra cosa que pues nos dificulta es que los hallazgos por mamografía y ecografía a veces pueden ser normales. Y se ha descrito que este carcinoma se puede deber al uso de terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas, ya que la mediana de edad de estos pacientes es entre 57 años. Y pues como lo mencioné en la segunda diapositiva, la hiperplasia lobulillar atípica o el carcinoma lobulillar in situ aumenta el riesgo de padecer carcinoma lobulillar invasivo. En cuanto al lobulillar invasivo, a diferencia del ductal, este presenta mayor tasa de multifocalidad y bilateralidad que los ductales. Y a pesar de ser de bajo grado histológico, presenta un receptor de estrógeno y progesterona, pero presenta un ER negativo y esto aún así lo hace altamente metastásico. Lugares a donde hace metástasis es aperitoneo, retroperitoneo, tracto gastrointestinal, urogenital, leptomeninges, miocardio, hígado, hueso y pleura. Y pues tenemos dos variantes de este carcinoma, la variante clásica que tiene un pronóstico mejor y la variante pleomórfica con un pronóstico más agresivo. En cuanto a los hallazgos clínicos, pues como lo mencioné, es difícil detectarlo en etapas iniciales, ya que las lesiones no están bien circunscritas, no son palpables. Y en caso de que ya se presenten estadios más finales, pues podemos encontrar un engrosamiento de la piel o una hinchazón de la mama, puede haber inversión del pezón o encogimiento del seno. Como este es un ejemplo de una mamografía en proyección craneocaudal, podemos aquí identificar claramente que la mama derecha está encogida a diferencia de la izquierda. Sin embargo, también el carcinoma ductal invasivo puede condicionar una retracción de la mama, la necrosis grasa, una cirugía o después de un antecedente de una quemadura. En cuanto a los estudios de imagen, pues con lo que vamos a empezar o vamos a hablar es sobre la mamografía. Esta va a tener una sensibilidad del 57 al 81%, por lo que comentaba ahorita que la mayoría de bueno, que muchas veces pueden presentarse como hallazgos normales. En caso de que se llegue a presentar una masa, se puede llegar a presentar en el 44-65% de los casos, generalmente con márgenes espiculados o indistintos. Puede haber una distorsión de la arquitectura, que es la segunda característica más común, del 10 al 34%. Puede haber una simetría del parénquima mamario del 1 al 14%. Y la prevalencia de que existan microcalcificaciones varía, pero va de un 0 a un 24%. No es frecuente las microcalcificaciones. Ahorita vamos a ver que en el carcinoma lobulillar in situ es lo más frecuente, pero no en el invasivo. Y pues la mamografía, como lo mencioné ahorita, se puede observar normal de un 8 a 16% de los casos y puede llegar a ver, como ahorita dije, que los márgenes tienen que ser espiculados o indistintos, pues también puede haber masas redondeados con bordes circunscritos, pero esto es muy poco frecuente, del 1 al 3% de los casos. Y pues esto es como un resumen de lo que mencioné ahorita en cuanto a la mamografía. Los porcentajes que mencioné ahorita, la masa con bordes espiculados o indistintos, pues es lo más común. Y en esta tabla es de un estudio que se hizo de carcinoma lobulillar in situ, en donde pues refieren que normalmente no vemos masas en la mamografía, pero sin embargo las calcificaciones se presentan hasta un 80% de los pacientes.
Ya las clasificaciones las vamos a observar que son de tipo amorfas, de distribución agrupada. Ahorita vamos a hacer como un breve recordatorio de los tipos de clasificaciones. Y bueno, ya cuando estén rotando en mama se van a dar cuenta que hay muchos tipos de calcificaciones en los que siempre tenemos que prestar mucha atención. Es en el tipo de calcificación amorfa, pero aquí la distribución es lo más importante. Si la distribución es difusa, casi por lo general todas las pacientes tienen calcificaciones de distribución difusa, pero cuando la vemos agrupadas, pues nos tiene que llamar la atención y tenemos que investigar más acerca de pues lo que estamos observando. Ya cuando vemos este tipo de clasificación en una distribución agrupada, pues ya podemos clasificarlo en un BIRATS a partir de un 4B. Ya sabemos que a partir del 4, pues todas las pacientes tienen que ser estudiadas mediante biopsia o seguimientos a corto plazo. Y pues son varios ejemplos de lo que normalmente vamos a encontrar en el carcinoma lobulillar invasivo, ya sea una masa espiculada, una distorsión de la arquitectura, que como quiera cuando veamos una distorsión de la arquitectura hay que preguntar sobre los antecedentes de los pacientes, hay que descartar que no sea una cicatriz o que la paciente haya tenido un antecedente de alguna cirugía previa. O podemos ver en el caso de esta mamografía, que es proyección craneocaudal, pues podemos identificar aquí en el cuadrante interno de la mama izquierda que se encuentra una simetría. Esta se puede ver en la proyección craneocaudal, es en la que mejor se va a ver, ya que en la medio oblicuo lateral pues a veces no está muy bien definida. Y pues nada más como recordar, asimetría a secas es un área de tejido fibroglandular visible en una sola proyección, que es causada principalmente por la superposición del tejido mamario normal. Una simetría focal, esta va a ser visible en dos proyecciones y por lo general hay que buscar intencionadamente que no sea una masa lo que está condicionando la simetría focal. Y pues una simetría global, esta consiste en una simetría de más de un cuadrante de la mama y esto puede ser una variante normal. Más ejemplos pues, de lo que esperaríamos encontrar de masas espiculadas. Esa es la lesión pues, típica del carcinoma invasivo. Sin embargo, pues como lo mencioné ahorita, no siempre vamos a observar este tipo de lesión. Este otro ejemplo de una mamografía en proyección craneocaudal y medio oblicuo lateral, pues podemos observar que esta masa no tiene márgenes espiculados, pero sin embargo tiene márgenes indistintos, ¿sí? Y aquí ya lo podemos observar a nivel del cuadrante superior en el tercio posterior, que es la que está aquí en el cuadrante externo de la mama izquierda. Como lo mencioné, podemos también encontrar una distorsión de la arquitectura. En este ejemplo de una proyección craneocaudal medio oblicuo lateral de una mujer de 56 años. Aquí podemos identificar una sutil distorsión de la arquitectura que en la medio oblicuo lateral pues lo vemos aquí en el tercio superior. Sin embargo, en esta paciente se hizo una mamografía 9 meses después y pues ya se pudo como definir más esta masa que pues ya se empiezan a observar los bordes espiculados. Bueno, en cuanto a la simetría, como lo mencioné previamente, las asimetrías las vamos a identificar específicamente en la proyección craneocaudal. Estos son dos ejemplos. Esta es una paciente, esta es otra paciente, en donde identificamos en la proyección craneocaudal a nivel del cuadrante interno, pues podemos ver esta asimetría que en la medio oblicuo lateral, sí, pues ponemos atención, realmente no podemos definirla como en la craneocaudal. Y en este segundo ejemplo, podemos identificar una asimetría retroareolar que en la medio oblicuo lateral no se puede identificar como en la proyección craneocaudal. Esta simetría pues es otra simetría
pero no es la que estamos viendo en esta proyección craneocaudal. Y bueno, pues otro ejemplo, en la proyección craneocaudal, en el cuadrante externo de la mama izquierda, que en la proyección medio oblicuo lateral, siempre hay que acordarnos que en la medio oblicuo lateral vamos a ver el músculo, ¿ok? Y pues aquí vemos muy sutilmente que la simetría se encuentra en el cuadrante superior, sin embargo, pues no está tan bien definida como en esta proyección. Y bueno, pues en cuanto a las clasificaciones, pues no es muy frecuente. Sin embargo, pues cuando las se presentan, pues hay que tener mucho cuidado porque pues vemos en estos tres ejemplos que realmente son microclasificaciones, son muy pocas y es un hallazgo muy sutil que realmente pues ya sea que estemos ante un carcinoma lobulillar in situ o uno invasivo, pues hay que estudiarse y hay que pues hablar con la paciente y pues obviamente explicarle que pues es muy importante que se estudien estas clasificaciones. En cuanto a lo que mencioné ahorita, pues en el artículo del carcinoma lobulillar in situ, comparaba cuántas pacientes presentaban microcalcificaciones y pues de un 44.2 en el in situ, solamente en el invasivo presentaba el 17.2. Bueno, por ultrasonido, la sensibilidad del ultrasonido va del 68 al 98%. Y pues los hallazgos principales para el carcinoma lobulillar invasivo va a ser el nódulo irregular con márgenes espiculados o angulares, hipoecoico y lo más importante, que tenga sombra acústica posterior. Aquí puse la imagen que había puesto Moni en su clase previa del dementor. Básicamente vemos una sombra acústica posterior, hay que pensar que es algo malo. Sin embargo, bueno, ahorita lo voy a mencionar. Puede haber una sombra acústica posterior focal sin un nódulo visible, puede haber hallazgos normales o puede haber un nódulo circunscrito. No hay que irnos así como que buscar luego las espículas del nódulo y pues pensar que nada más así es la forma en la que vamos a ver cuando algo es maligno. Puede también presentar bordes circunscritos, en muy poco porcentaje, pero puede haber. Sin embargo, también puede haber ausencia de sombra acústica posterior, pero eso solamente se presenta en el 20% de los casos. Y a diferencia del carcinoma lobulillar in situ, pues aquí vemos que una de las características principales es que las lesiones no van a presentar sombra acústica posterior. Y pues nada más un breve recordatorio del VIRAS por ultrasonido. Como lo mencioné ahorita, el lobulillar invasivo puede presentarse como un nódulo circunscrito. Entonces, esto quiere decir que a partir del 4A al 5 podemos llegar a clasificar la lesión que estemos observando en nuestra paciente. Eso significa que a partir del 4 ya sabemos que la paciente tiene que estudiarse, ya sea mediante biopsia o estudios complementarios. Y pues bueno, aquí puse dos ejemplos de ultrasonido de masas irregulares con bordes espiculados en esta primera imagen. Lo más importante aquí es la sombra acústica posterior o el dementor. No sé si es la forma en la que puedan ustedes acordarse siempre que vean la sombra acústica posterior. Y pues estas dos pacientes les realizaron biopsia y pues el resultado fue un carcinoma lobulillar invasivo, grado 2 de tipo clásico. En este otro ejemplo, en una vista como panorámica de ultrasonido, podemos identificar esta hipoecogenicidad que está mal definida. Si ustedes se dan cuenta, no hay una masa como medible. Sin embargo, podemos ver toda la sombra acústica posterior, ¿sí? Que pues fácil son más de 10 centímetros. Y en la mamografía, en una proyección medio oblicuo lateral, pues podemos identificar que en la mama derecha, aparte de que está encogida la mama, podemos identificar esta simetría, ¿sí? Que es la que corresponde con este ejemplo del ultrasonido. Además de que presenta inversión del pezón, ¿sí? En cuanto a la resonancia, pues como mencioné ahorita que el diagnóstico va a ser muy difícil por mamografía y ultrasonido, la resonancia pues va a ser el estudio con mayor sensibilidad.
igual, ahorita mencioné porque es difícil el diagnóstico por mamografía y ultrasonido debido al crecimiento difuso y la falta de la fibrosis circundante por la reacción desmoplásica que no tiene este carcinoma en comparación con el ductal invasivo. Y pues en cuanto a la resonancia, ya lo vimos en la clase de la doctora Jessica Castillo, pues realmente la resonancia se ha convertido en una modalidad de tamizaje para pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama, de ovario, que fueron tratadas por otro tipo de cáncer o con radiación en el tórax, o incluso en las pacientes que ya tienen diagnóstico de un carcinoma en una mama, pues para poder valorar la mama contralateral, ya que, como mencioné en la primera diapositiva, este carcinoma se caracteriza por ser multifocal y pues puede ser bilateral también. Va a ser mejor para la evaluación del tamaño, la multifocalidad, la bilateralidad, para estadificar y, en consecuencia, para planificar un tratamiento quirúrgico adecuado. Y pues un metaanálisis reciente mostró que la sensibilidad de la resonancia para detectar el carcinoma lobulillar invasivo es hasta del 93%. Esto también pues ya lo vimos en la clase de Jessy Castillo. Existen 3 curvas para la resonancia contrastada. La curva tipo 1 es un patrón de realce progresivo o persistente. Este va a mostrar un aumento continuo en la intensidad de la señal y generalmente es benigno, aunque puede haber un 9% de posibilidades de que las lesiones sean malignas. En la curva tipo 2 o patrón de meseta, esta va a ser una captación inicial seguida de la fase de meseta hacia la última parte del estudio y pues apenas es considerado sospechoso de malignidad. Sin embargo, la curva tipo 3 o de lavado o de washout, pues está como en todos los demás, como en los demás estudios que hacemos de tomografía, pues sabemos que se basa en una captación rápida de medio de contraste para después demostrar una reducción hacia la última parte del estudio, y pues es considerado altamente sospechoso o bueno, ya sugestivo de malignidad. Y pues en cuanto a los realces, pues nada más mencionar que no es cualquier cosa poder caracterizar los realces por mamografía, ya que existen los realces benignos del propio parénquima fibroglandular normal, y pues pues hay que saber distinguir cuándo es un realce de una masa o un realce no masa o el mismo realce del tejido fibroglandular. Esto básicamente es lo que mencioné ahorita en cuanto a las curvas. En los estudios, pues se dice que cuando hay un realce lento, pues se asocia más a lesiones de tipo benignas, y sin embargo, cuando el realce es muy rápido, pues podemos sospechar que estamos ante algo maligno. Igual, en cuanto al lavado, si la fase es persistente, estamos ante una curva tipo 1, que pues es algo benigno. Sin embargo, si hace un lavado o un washout, pues estamos ante una lesión maligna. Esto, bueno, yo lo revisé en un artículo y habla que se debe a que puede ser por la microvasculatura de los tumores, la angiogénesis. Entonces, entre más maligno, pues sabemos que hay mayor número de células tumorales, lo cual como condiciona que haya más angiogénesis, y pues esto básicamente pues se ve reflejado en las curvas del medio de contraste. Y bueno, esos son 2 ejemplos. En el ejemplo de arriba estamos ante una curva tipo 1 de un carcinoma lobulillar in situ, en donde vemos en el tejido de la mama, vemos una lesión de tipo ovalada, redondeada, circunscrita, que realza el medio de contraste de una forma homogénea. Sin embargo, aquí vemos que la curva es una curva persistente, o sea, es una curva tipo 1. Y en el ejemplo de abajo, de otra paciente, podemos identificar una masa irregular con bordes espiculados, con realce heterogéneo, y pues aquí lo más característico es la curva que presenta un washout, ¿sí? Este es el tipo 3. Este era un ejemplo de una paciente con carcinoma lobulillar invasivo.
Sin embargo, bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero bueno. En cuanto al carcinoma lobular invasivo, la manifestación más común, como lo vimos ahorita en el ejemplo, es una masa solitaria de forma irregular, con márgenes espiculados o irregulares hasta en el 95% de los casos. Puede haber un realce no masa hasta en un 40% de los casos. Puede llegar a haber una distorsión de la arquitectura y en comparación con el carcinoma ductal invasivo, el realce de los tumores en el lobulillar invasivo va a ser más lento, puede ser más lento, y hay un porcentaje menor, pero puede llegar a presentar una curva de lavado retardado, ya sea la curva 1 o tipo 2. Todos los carcinomas, todas las lesiones malignas, acuérdense siempre que van a estar asociadas a la curva tipo 3. Este carcinoma también, sin embargo, hay un poco porcentaje de pacientes que puede llegar a presentar la curva tipo 1 o tipo 2. En el ductal siempre es curva tipo 3, pero en este puede llegar a haber esta presentación. Y pues estos dos ejemplos de una resonancia en T1 axial post-contraste con FAT-SAT y MIP, como aquí podemos ver los pasitos cómo se definen muy bien, en donde podemos identificar en esta paciente en un plano graso retromamario de la mama izquierda, pues podemos identificar esta masa pues irregular de bordes espiculados, y en este otro ejemplo pues realmente no vemos una lesión que se pueda definir, por lo tanto pues esto estamos ante un realce no masa de la mama derecha. En cuanto a lo que mencioné ahorita, pues la resonancia nos va a servir mucho para la multifocalidad, como en este ejemplo, y va a delimitar mejor también el tamaño de la tumoración. En este ejemplo de la mamografía, pues aquí podemos identificar estas pues dos imágenes de bordes espiculados, que obviamente aquí vemos que pues no pareciera que abarca tanto, pues abarca pues quizás nada más un cuadrante de la mama. Y aquí en el ejemplo de la resonancia, pues aquí ya podemos ver que es una lesión que realmente pues se extiende, pues no en la totalidad, pero más de la mitad de la mama izquierda. Y pues bueno, igual en este ejemplo, en donde podemos identificar en la mama izquierda una masa de bordes pues irregulares. Esta paciente ya tenía diagnóstico de un carcinoma ductal invasivo de la mama izquierda, sin embargo se hizo la resonancia y en la mama contralateral presentó un realce no masa, y pues a la paciente se le tomó una biopsia y resultó un carcinoma lobular invasivo. Y pues ahorita lo que les dije de las curvas, este es un estudio de 150 pacientes en donde se excluyeron 13 pacientes con diagnóstico histológico que no era ductal invasivo ni lobular invasivo puro. Sin embargo, quedaron 103 pacientes en donde se identificó mediante una forma como manual y automático de la resonancia magnética que en la curva tipo 3 vamos a ver lo más frecuente cuando es ductal. Sin embargo, en el lobulillar, pues aquí tenemos que solamente un 48% de las pacientes van a presentar la curva tipo 3. Igual también en la forma automática, pues también hay una disminución en el número de pacientes que presentan ese tipo de curva. Y bueno, pues como conclusiones, tenemos que la mamografía, vamos a tener la típica masa con márgenes espiculados o indistintos, la distorsión de la arquitectura, una simetría que clásicamente la vamos a ver en la proyección cráneo-caudal, una asimetría focal que ya esta la vemos en dos proyecciones y que hay que ir a buscar intencionadamente una masa cuando vemos una asimetría focal. Puede llegar a haber microcalcificaciones poco frecuente del 1 al 25%. Puede llegar a haber una masa redondeada o circunscrita en menos del 3% de los pacientes.
Puede haber clínicamente retracción de la mama o inversión del pezón, o puede ser una mamografía totalmente normal. Para el ultrasonido, pues hay que ir a buscar intencionada la masa irregular hipoecoica con sombra acústica posterior, que esta va a ser la más común en la mayor parte de los pacientes. O puede haber una masa irregular con márgenes angulares y la sombra acústica posterior sin una masa evidente. Sin embargo, también puede haber hallazgos benignos. Y en cuanto a la resonancia, pues igual la masa irregular, solitaria, con márgenes espiculados o irregulares, que esto va a ser lo más común, el realce no masa, que no es tan frecuente, y pues hay que poner mucha atención en el retraso en el realce y el washout en comparación con el ductal invasivo. Este puede llegar a presentar la curva 1 o 2, ¿sí? Y pues la resonancia hay que recordar que la podemos utilizar para demostrar la enfermedad multifocal o ya sea bilateral, que no podemos observar en una mamografía o en un ultrasonido. Y pues en estos artículos me basé para mi clase. Y no sé si tengan alguna pregunta. Voy a poner